¿Y si te dijera que la muerte del Papa no solo es una tragedia, sino una señal del fin? Mientras miles lloraban la noticia, otros en silencio palidecieron, no por tristeza, sino por miedo, porque sabían algo que la mayoría ignora, algo que ha permanecido enterrado durante siglos en lo más profundo del Vaticano, una profecía, una advertencia escrita hace casi 1000 años por un monje irlandés llamado Malaquías. Según cuentan, mientras recorría las antiguas calles de Roma, algo lo sacudió, una visión, lo envolvió por completo. No fue una alucinación ni un sueño, fue como si el tiempo se abriera ante sus ojos, dejándole ver lo que aún no había sucedido. Describió una sucesión de papas, uno tras otro, cruzando los siglos como piezas de un rompecabezas divino, cada uno portando una marca, una señal, un presagio. Todo quedó escrito en 112 frases crípticas en latín. No eran simples nombres, eran símbolos, claves, advertencias, y la última de todas hablaba de uno que llevaría por nombre Pedro el Romano. Según la visión, después de él no habría nadie más, solo caos, solo juicio. Hoy, ese último nombre ya ha sido pronunciado. Hoy ese último nombre ha sido marcado y al mismo tiempo borrado para siempre. El Papa Francisco era el número 112 en la línea sucesoria que comenzó con Celestino II. Justo como lo dejó escrito aquel monje del pasado, Francisco fue el último eslabón de una cadena que ha perdurado por más de 900 años. Y ahora, esa cadena se ha roto. Las primeras 111 frases de la profecía eran breves, casi poéticas, repletas de metáforas que sorprendentemente parecían capturar detalles clave sobre cada pontífice, desde su escudo heráldico hasta su lugar de origen, su temperamento o el destino que le aguardaba. Pero cuando llega al final, el tono cambia por completo. El lema número 112 no es una simple línea, es un presagio sombrío, una advertencia. Durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana, ocupará el trono Pedro el Romano, quien guiará a su rebaño entre grandes sufrimientos. Y cuando todo esto haya pasado, la ciudad de las 7 colinas será reducida a ruinas, y el juez terrible juzgará al mundo. Fin. Ese fragmento contiene 3 claves, 3 señales inequívocas que describen al último líder de la Iglesia. Primero, sería el Papa número 112. Segundo, llevaría simbólicamente el nombre de Pedro. Y tercero, su raíz estaría ligada a Roma. Todo esto en un contexto de crisis, caos y profunda tribulación. Francisco cumple con exactitud la primera señal, es el pontífice número 112 desde aquel antiguo conteo. Durante años, muchos imaginaron que el último papa sería literalmente un hombre llamado Pedro, nacido en Roma. Pero como ocurre con muchas profecías antiguas, los símbolos suelen disfrazar la verdad bajo capas de misterio. Y al mirar en retrospectiva, todo comienza a tener un sentido inquietante. Francisco vino al mundo en una vivienda sencilla, en el popular barrio de Flores, en Buenos Aires. Sin embargo, aunque su patria fue Argentina, su linaje no lo era. Sus raíces se hunden en tierras italianas. Sus padres, oriundos del Piamonte, una región al norte de Italia marcada por el hambre, el fascismo y la desesperanza, emigraron en busca de una vida mejor. Cruzaron el océano escapando de un país roto para ofrecerle a su descendencia un destino más justo en tierras sudamericanas. En otras palabras, aunque nació lejos del Vaticano, Francisco era romano por sangre, por ascendencia, por historia. Su nombre de pila no era Pedro, como muchos esperaban que dijera la profecía. Era Jorge Mario Bergoglio. Pero cuando fue elegido para ocupar el trono más alto de la Iglesia, le hicieron una sola pregunta: ¿qué nombre eliges? Y su respuesta fue inmediata: Francisco. No escogió el nombre de un emperador ni el de un teólogo famoso, escogió al santo de los humildes, al protector de los olvidados, aquel que renunció a toda riqueza para abrazar a los enfermos y reconstruir la Iglesia con las manos desnudas y el corazón lleno de fe, San Francisco de Asís. Pero hay un detalle que muchos ignoran. El verdadero nombre de ese santo no era Francisco, era Giovanni di Pietro di Bernardone. Giovanni, hijo de Pietro, hijo de Pedro, un nombre que arrastra un eco milenario, un símbolo que resuena con fuerza profética. Y así, sin que la mayoría lo notara, el Papa Francisco se convirtió en el reflejo exacto de lo que Malaquías escribió hace 9 siglos, el número 112, con el nombre de Pedro y con la sangre de Roma en sus venas. La profecía lo decía con claridad: guiará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones. Y así fue. El liderazgo de Francisco no estuvo marcado por la calma ni por una gloria eclesial incuestionable. Fue un tiempo convulso,
lleno de tensiones internas y tormentas globales. Su camino no fue llano, fue el que estaba señalado desde hace siglos, el del dolor, el conflicto y la fe puesta a prueba. Su propia historia espiritual comenzó con una herida. Siendo joven, una molestia en su costado se transformó en fiebre, y pronto la falta de aire lo llevó al hospital. El diagnóstico fue devastador, una infección pulmonar grave, con quistes que amenazaban su vida. El daño era tan severo que los médicos no tuvieron otra opción, extirpar parte de su pulmón derecho. La cirugía fue riesgosa, el proceso de recuperación largo y doloroso. Días enteros los pasó inmóvil, entre tubos y el eco metálico de los pasillos fríos. Pero allí, en ese momento de fragilidad extrema, sucedió algo. No tuvo miedo, tuvo claridad. Mientras otros oraban por su salud, él oraba por propósito. No pidió ser librado del sufrimiento, pidió que el sufrimiento tuviera sentido. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Comprendió que cada respiro era un regalo, y que si seguía vivo, era porque había algo importante que debía hacer. Poco tiempo después, con el cuerpo aún débil y la respiración limitada, tomó la decisión más crucial: consagrarse por completo a Dios. Cuando finalmente se convirtió en papa, las críticas llegaron de inmediato. No era europeo, era jesuita. Su presencia causó revuelo en una iglesia herida, sacudida por escándalos de abusos que explotaban en todos los continentes. Las víctimas hablaban, el silencio institucional se rompía y la vergüenza ya no podía esconderse. Francisco no se escondió, pidió perdón, lloró con los sobrevivientes, inició reformas profundas para acabar con la impunidad, enfrentando una red de poder que prefería el silencio a la transparencia. Pero eso fue solo el comienzo. Las divisiones internas también se hicieron evidentes. Cardales enfrentados, tensiones doctrinales, críticas de ambos extremos. Aún así, Francisco seguía adelante. En una rueda de prensa, tras su primer viaje pastoral a Brasil, soltó una frase que estremeció a los sectores conservadores. Si una persona homosexual busca a Dios con sinceridad, ¿quién soy yo para juzgarla? A partir de ahí, las acusaciones no cesaron. Lo llamaron relativista, lo acusaron de ambigüedad, incluso de herejía. Algunos lo compararon con Lutero. Él nunca respondió, solo avanzó con calma y firmeza. Sabía que no estaba allí para ser popular, sino para servir. Y toda reforma verdadera, lo sabía, siempre duele antes de florecer. Promovió una palabra que muchos no querían escuchar: sinodalidad. Una iglesia que camina junta, que escucha, que discierne. No solo desde los altos cargos, sino desde las voces de mujeres, laicos, migrantes y los históricamente excluidos. Su pontificado fue también atravesado por las sombras del mundo moderno, guerras como la de Ucrania, persecuciones religiosas, crisis ecológica, hambre y una pandemia que paralizó al planeta. Durante el COVID-19, el Papa quedó solo bajo la lluvia, en una plaza de San Pedro vacía. Frente al Santísimo, con la ciudad callada y el mundo herido, alzó la voz: no estamos solos. Ese instante se convirtió en símbolo del dolor compartido y de la esperanza encendida. Viajó a Irak, donde ningún papa había osado ir, para encontrarse con líderes musulmanes y cristianos. Abrazó al otro, promovió la fraternidad entre religiones, firmó un documento histórico junto al gran imán de Al-Azhar, defendiendo la dignidad y la paz por encima de cualquier frontera espiritual. También lloró en Auschwitz, también abrazó víctimas del antisemitismo, también cruzó las barreras milenarias del cristianismo, estrechando la mano del patriarca de Moscú en Cuba, el primer encuentro entre Roma y Oriente en más de 1000 años. Su papado fue una travesía entre ruinas, heridas y resistencia. No usó la capa de gala, no se instaló en el palacio, no habló en latín, escuchó, visitó cárceles, hospitales, campos de refugiados, lavó los pies de inmigrantes, de mujeres, de personas de otras religiones, porque desde el primer día Francisco eligió el camino de la misericordia. Su lema lo resumía todo: lo miró con misericordia y lo eligió. Una frase que recuerda a Mateo, el recaudador de impuestos despreciado por todos, pero elegido por Jesús con una sola mirada. Francisco no justificaba el pecado, pero tampoco condenaba al pecador. Llamó a una iglesia que no castiga, sino que acoge, que no levanta muros, sino puentes. Y cada uno de sus gestos, cada palabra, cada silencio repetía lo mismo: la misericordia no es debilidad, es la forma más poderosa del amor. Eso fue su papado, eso fue Francisco, el pastor entre las tribulaciones, tal como la profecía lo anticipó. Y ahora, tal como fue escrito, su tiempo ha terminado, pero la profecía no termina con Francisco,
termina con una frase breve, pero devastadora: y cuando estas cosas hayan concluido, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Esa línea no solo cierra una lista de pontífices, cierra una era, una civilización espiritual, un ciclo completo de la historia sagrada. La llamada ciudad de las 7 colinas no es un símbolo abstracto. En el capítulo 17 del Apocalipsis también se habla de una ciudad edificada sobre 7 montes, habitada por una mujer vestida de púrpura y escarlata, con una copa de oro en la mano y palabras de abominación en los labios. Esa ciudad no es un misterio, esa ciudad es Roma. La misma Roma que San Malaquías menciona como el lugar del juicio, la purificación y la caída. Pero atención, la profecía no especifica que será destruida con fuego o violencia. La ruina puede venir en forma más silenciosa, más invisible, más espiritual, porque la verdadera frase final no habla de ruinas ni de guerras, habla de juicio, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Eso incluye no solo a los que se han alejado de la fe, sino también a quienes viven dentro de ella. No se trata de un castigo a los malos, sino de un examen profundo, a conciencia, incluso sobre los creyentes. Y aunque durante siglos muchos se burlaron de estas revelaciones, llamándolas mitos medievales, el cumplimiento detallado de cada frase ha sido tan exacto que hasta los escépticos han optado por callar. El primero de todos fue Celestino II, elegido en 1143. Malaquías lo describió como ex castro Tiberis, del castillo del Tíber. Y en efecto, su nombre era Guido di Castello, nacido cerca del río Tíber y cardenal de una iglesia a escasos pasos del Castel Sant'Angelo, junto al mismo río que cruza Roma. No es símbolo, es coordenada, es precisión. Siglos después, la exactitud siguió. En 1978, Juan Pablo I fue definido como de medietate lunae, de la mitad de la luna, y fue elegido un día de media luna, y murió solo 33 días después, también durante una media luna. Su pontificado fue breve, desconcertante y hasta el día de hoy rodeado de teorías que apuntan a su muerte como un misterio sin resolver, una luna incompleta, un reinado a medias, tal como estaba escrito. A Juan Pablo II, San Malaquías lo definió con una frase enigmática: del trabajo del sol, o también del eclipse del sol, y como si el cielo lo hubiese querido confirmar, Karol Wojtyła nació el 18 de mayo de 1920, el mismo día de un eclipse solar, y murió el 2 de abril de 2005, durante otro eclipse. Su vida entera fue un ciclo de luz entre sombras, un papa incansable, que recorrió más países que cualquier otro, que predicó en decenas de idiomas, que abrazó a multitudes y defendió la dignidad humana hasta su último aliento. Un sol en movimiento, que trabajó sin descanso hasta consumirse por completo. Pero no fue el último. A su sucesor Benedicto XVI, la profecía lo nombró Gloria del Olivo. Muchos lo vincularon con la Orden de San Benito, conocida simbólicamente como la rama del olivo, asociada a la paz y la introspección espiritual. Otros con su carácter teológico, reservado y contemplativo. Incluso su nombre papal Benedicto parecía un gesto sutil, como si él mismo hubiese querido encajar en lo que ya estaba escrito. Uno tras otro, los lemas se alinearon con precisión inquietante. Lo que durante siglos parecía una lista de frases poéticas se ha revelado como un mapa profético, y ese mapa, según muchos, terminaba con Francisco, el último guardián, el último pastor. Pero su muerte no ha cerrado un capítulo, ha abierto una grieta, una herida invisible que se extiende como sombra sobre la Iglesia y el mundo, porque si Francisco fue, como la profecía indicaba, el número 1112, entonces, lo que viene ahora no es simplemente la elección de un nuevo papa, es una transición hacia lo desconocido. Y la pregunta que resuena en pasillos, en foros, en conciencias, es esta: ¿quién será el siguiente? ¿Será un sucesor legítimo o un impostor? ¿Será un pastor o un lobo disfrazado de cordero? Para muchos estudiosos, la respuesta está escrita en las Escrituras y es escalofriante. El próximo líder no será guía, sino engaño. La figura que aparece en Apocalipsis 13, el falso profeta, el que tendrá apariencia de santidad, pero palabras de serpiente. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón, y entonces 2 frases permanecen flotando como advertencias que ya no pueden ignorarse. Si Francisco fue el último papa, ¿quién vendrá después? Será el nuevo líder, quien prepare el camino al anticristo, porque Malaquías no fue el único que lo anunció. Pablo, en su carta a los tesalonicenses, fue claro: antes del fin vendrá la apostasía y se manifestará el hombre de pecado. Jesús, en Mateo 24, habló con aún más fuerza: guerras, pestes, terremotos, hambres, y lo llamó el principio de los dolores.
y basta con mirar a nuestro alrededor pandemias globales, catástrofes climáticas, naciones en tensión, la fe tradicional puesta en duda, el mal disfrazado de virtud. No es coincidencia, es secuencia. Durante décadas, estos textos parecían advertencias lejanas, hoy parecen titulares. Y si todo esto es real, entonces lo que viene no es solo la caída de un sistema religioso, es una purificación, un juicio, un estremecimiento espiritual a escala global. La fe será traicionada y se revelará el hombre de pecado, aquel que se hará pasar por enviado de Dios. Aún así, incluso en medio de la oscuridad hay luz. La muerte de Francisco puede marcar el fin de una era, pero no el fin de la fe verdadera. Porque la fe que brota del corazón no muere con los hombres. La fe resiste, la fe despierta, la fe se fortalece cuando todo parece perdido. Y ahora más que nunca, este no es un llamado al miedo, es un llamado al despertar, a dejar atrás la indiferencia, a volver los ojos hacia Dios con urgencia, con humildad, con verdad, porque tal vez el verdadero juicio ya ha comenzado, y aún estás a tiempo de elegir de qué lado estar. No sabemos qué viene, pero sí sabemos quién tiene el control. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25:13. Francisco no dejó un palacio, no dejó monumentos de piedra ni símbolos de poder, dejó algo más profundo, un legado. Fue el Papa que no necesitó tronos ni títulos para guiar, el que rompió las formalidades, el que bajó del balcón para caminar entre el pueblo, el que prefirió escuchar antes que imponer, el que eligió la verdad por encima del cálculo político y la coherencia por encima del aplauso. Su herencia fue devolverle al mundo la imagen más real del cristianismo, un Dios que se inclina hacia el que sufre. Francisco no reformó la Iglesia solo con decretos, sino con el alma. Promovió el encuentro, defendió la misericordia, habló con el lenguaje de la compasión, y lo más difícil, lo hizo con humildad. Mientras el mundo exigía perfección, él recordó que el Evangelio es un lugar para los rotos. Habló de segundas oportunidades, de abrazar antes que castigar, de abrir puertas en vez de cerrarlas. No buscó crear una iglesia perfecta, buscó hacerla más humana, más honesta, más cercana a Jesús. Y gracias a su paso, muchos volvieron a mirar el Evangelio, no como un código de normas, sino como un llamado al amor radical. Hoy su tiempo en la tierra ha terminado, su voz se ha apagado, pero su eco queda. Después de años de tribulación, entrega y firmeza, Francisco ha regresado a casa. Que su alma encuentre la paz que tantas veces buscó para el mundo, que el cielo lo reciba con los brazos abiertos. Descansa en paz, Francisco. Amén.